¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta en concreto? Más allá, padre, digamos, no lo puse en las observaciones, Ujú, pero sí, digamos, como le diré yo, desde un principio se nos hablaba, digamos, de los desafíos que tenemos y todo eso, de cómo utilizar un vocabulario adecuado, que se baje al nivel de quien va a recibir el mensaje. Y le cuento que de todos los que he llevado hasta el momento, este es el que más complicadito he sentido mm, por el tema, digamos, de cómo está estructurado en el vocabulario, como claro. muy, no sé, costaba. Entonces lo que hacía, yo le comentaba a Yarita, yo lo que hacía era tratar de leer lo que estaba al pie de página, las referencias de otros, digamos, para ver si reforzado, estaré entendiendo bien, estaré resumiendo bien, será esto. Entonces, y ahí digo yo a la última, a la mano de Dios. Entonces, pero sí, digamos, esa parte, digamos, en medio de eso sí, sí me sentí más, me sentí como un poquito más ofuscadita, digamos. No lo sentí tanto así cuando estuve viendo historia, tanto con Andrea, la primera, la internacional y después la costarricense, digamos, pero con esta sí sentí, digamos, esa parte de que sí se me complicaba por cómo estaba el contexto, digamos, estructurado, bueno, el vocabulario que se usaba muy, Ujú. muy así de un Pero del libro más que todo, digamos. del libro, sí, Ujú. del No libro, la el prueba como contexto. tal. No, la prueba como tal no, pero ya digamos como para, no, es mi percepción, ¿verdad? Ujú, Sentía ujú. que venía y empezaba por aquí y me tiraba por allá y después volvía y entonces me sentía, no sé, bueno, no, o no sé si sería por todo lo que estaba también viendo, que no estaba totalmente concentrada a la hora Claro, eso de, afecta. de, de estar ahí, digamos. Entonces, pero sí, ese sería, digamos, parte de lo Ujú, mío, digamos. Pero en lo que es el instrumento de la evaluación, sí, sí lo. ujú. Y Lady y Yara, ya lo terminaron, les falta mucho. Padre, vea, yo no lo he terminado, pero yo, si me tengo que poner en un día completo, me pongo en un día completo, porque mira que sí tengo un cuadrito ahí que todavía no lo tengo listo. Sí, no le voy a mentir, porque yo no soy de mentir. Vea, yo se lo dije a Rubén a las compañeras, porque en la tutoría pasada, yo les dije, yo me siento frustrada, y lo dije así. Por un principio, que yo comencé a leerlo y a leerlo y a leerlo, son cosas que pasan en la catequesis, pero vieras que yo no lo lograba reproducir, entonces a la hora que tenía que pasarlo al papel, las palabras no me salían. Pero digamos, desde la vivencia, todo esto es la catequesis, y todo esto uno lo ha vivido, lo ha visto y viene sucediendo, pero como que lo que era la parte teórica como que no la lograba asimilar, no sé. Yo Ujú, siento vocabulario. ujú. Bueno, sobre todo que lo hagan con sus palabras, ¿verdad? Y de su experiencia. Y Leida tiene el micrófono apagado. Ujú. Ajá. Ahora sí. No. Ay, es de leer, volver a leer y releer, porque es Ha sido bastante, muy denso, sí. sí. Y entonces, bueno, voy como por la mitad, pero yo ya me los leí. Lo que Ujú, pasa es que tengo que ir, yo tengo que ir como despacio, despacio en el sentido que hay veces se me confunde esta primera columna de lo positivo con lo interesante, ¿ya? ujú. Entonces, positivo y qué es interesante. Hay gente que tengo que tener cuidado porque usted sabe que para las cosas negativas es rápido y es lo que uno más detecta, ¿verdad? En cualquier Claro. cosa hasta en lo personal.
pero sinceramente tengo que ir muy despacio en estas columnas de positivo interesante. Hay veces estoy escribiendo lo mismo, tengo que devolverme otra vez, no, esto no es así. Entonces, ahí sí soy sincera, tengo que tener mucho cuidado en eso. Ahora Sí, bien, ya es mucha lectura. puede ser que lo interesante coincida en algo con lo positivo y con lo negativo, o solo con Está lo bueno, ¿eh? positivo, o solo con lo negativo, ¿verdad? Tampoco son excluyentes, Ujú, pero, pero sí es importante tener ese cuidado, gracias por mencionarlo, que sí, no es ujú, exactamente lo mismo, ¿verdad? No es repetir lo mismo, exacto. Ujú, entonces, como el padre dijo eso, entonces voy a poner en interesante lo mismo que en positivo. No, sí ujú, tiene que ujú. notarse también la diferencia. Exacto, entonces ahí es donde lo negativo, eso se llena rapidito, como todo ser humano, que uno detecta algo negativo en todo el mundo. Pero ya entre lo Ujú. positivo e interesante, sí, me faltan esas columnitas, pero sí, no, está bonito. Le aclara a uno muchísimas cosas de este proceder de la catequesis y como Ujú, coordinadora también a mí me ha ayudado muchísimo, más que todos estos conceptos de todo, ¿verdad? Pero sí claro. está interesante, sí es mucha lectura. Ujú. Sí, y muchas veces hay que leer y releer y releer, ¿verdad? Porque, Ujú, y eso pasa mucho, inclusive con la literatura, ¿verdad? Pero ujú, más en cuanto a escritos técnicos, ¿verdad? Por ejemplo, como este. ujú. Y aunque es un tema tan Exacto. familiar para nosotros, ¿verdad? Pero Ujú, sí hay partes que hay que volver a leer para ya ajá, asimilar más. sí. Es que había subrayado unos términos. Voy a tal vez en el transcurso de aquí los encuentro y se los pregunto. Está bien, con mucho Que te- gusto, para eso ajá, estamos. ujú, ujú. A ver, ¿Algo más? ujú, Digamos, aparte de esa pequeña dificultad de la lectura y el tiempo, que yo sé que no sobra, y ustedes son unas personas muy ocupadas, ujú. ¿alguna otra dificultad, alguna parte de la prueba en sí que les haya costado más o que todavía no entiendan del todo? Padre, yo quiero que me aclare, yo creo que él ya lo llené, pero a mí me tiene como un poco confundida esa palabra. Ahí ya es que lo andaba buscando. Eso que dice que creo que es que no veo es. ¿Qué sé? ¿Qué? Es que está, ¿qué ¿Qué veo? veo? ¿Qué no veo? Y ay, Ajá, algo así. que La no veo, última se me olvidó. o sea, ya lo llené, pero yo me quedé como que no veo, y lo que no veo no lo voy a ver, dije yo en mi adentro, pero, pero me quedé haciéndole número a esa palabra. Y que Sí, perdón, pensé que tenía el micrófono activado. Bueno, ahí lo dice, bueno, sí es bueno comentarlo, ¿verdad? Arriba ajá, del cuadro lo dice, es aquello que explícitamente no está en el tema, no está en la lectura, pero podría estar contenido. O sea, que lo veo en la realidad, que lo veo en la práctica, pero no lo veo reflejado ahí. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a ver, qué sé yo, el giro del Vaticano II, revisión global de la catequesis. Eh, no sé, podría ser que ahí no veamos reflejado, se me ocurre, estoy casi que inventando, que ahí no veamos reflejado tanto como la estructura de los textos y de la organización catequética, por ejemplo, aquí de Costa Rica. Se me ocurre, ¿verdad? Podría ser. Eso no lo veo ahí en el tema, entonces quiero explicitarlo, quiero ponerlo y agregarlo ahí, ¿verdad? O tal experiencia más específica de la catequesis, eh, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo de aquí, de la parroquia de Ojancha.
aunque no es tan cierto, pero digamos que fuera cierto. Aquí tenemos una reserva indígena, no sé si lo sabían, en Matambú. Ujú. Ajá, De reserva lo que tiene es el nombre, porque no, ajá. pero bueno. Ah, bueno, Leida sí está más familiarizada tal vez. Ajá, exacto. Entonces como que hubiera una experiencia de catequesis y de catequistas particular ahí, ¿verdad? En esa reserva indígena y de repente tal vez en el tema como tal no está, ¿verdad? Entonces, ¿qué no veo? Bueno, podría ser un ejemplo. No sé Yo, si le queda más claro. yo en esa, digamos, una que ahorita me acuerdo, digamos, y la busqué ahorita en eso, digamos, es que, ¿qué no veo? Se nos habla mucho del lenguaje, un lenguaje sencillo, pero no lo veo a la hora de poderlo Ah, asimilar bueno. yo porque no se me dificultó a la hora. Se Ujú, nos habla mucho de que tenemos que bajarnos al lenguaje sencillo, esto y para transmitir mejor el mensaje y todo, pero ujú, no lo veo y no lo percibí yo así. Después ujú, se nos habla mucho de las experiencias, de lo de la parte de la experiencia y el testimonio, pero no veo en sí ejemplos o tangibles en el texto que me digan como esta parte testimonial o este tipo de experiencia. Algo así, ujú, digamos, ujú, bueno, así lo visualicé yo, digamos, en esa parte, digamos, del veo que no veo, digamos, y todo eso, que sí se nos hablaba mucho de eso, de las experiencias que hay que hacer y todo, y de la parte testimonial, pero como ejemplos que nos ubicaron un poco más y todo, no, no tanto así, digamos. ujú, exactamente. O, por ejemplo, algunos elementos que podríamos entresacar, novedosos, por supuesto, del Directorio para la Catequesis del 2020, eh, y que de repente no están en el tema, ¿verdad? Por obvias razones, porque el texto como tal es mucho más antiguo. Por ejemplo, estoy pensando en un punto tal vez bien específico, bien concreto, el saber estar, ¿verdad? No solamente saber ser, saber hacer sino también, perdón, el saber acompañar, que por supuesto eso es un elemento novedosísimo del nuevo directorio, del último directorio para la catequesis, y que ahí no va a estar, ¿verdad? En el texto como tal no va a estar. Sí, es como uno de los cuadros donde se nos pedía que bajáramos eso a cómo lo haríamos nosotros hoy actualmente en nuestros tiempos. Y entonces yo decía, o sea, cómo vivencio yo eso? ¿Y cómo puedo dar eh, una idea de cómo realizar esa parte, ya sea en la catequesis con algún nivel, un grupo o con adultos o cómo, digamos, cómo lo vivo yo? Algo así era la pregunta, digamos, en la última columna, que Ujú, diéramos una idea o que reflexionáramos cómo lo vivenciamos nosotros en nuestro tiempo, digamos, algo así, digamos. Y que era lo que yo le decía que no veía, pero eso era del otro cuadro, ¿verdad? sí. Porque este es como del último cuadro, entonces yo decía, sí, o sea, bajo esto, pero esto era también que no se nos decía del contexto y de la inculturación. Ujú, El tiempo en que se hizo el libro o se redactó el libro es otro tiempo al tiempo claro. de Tal cual. nosotros. Entonces, Sí. tal vez por ahí digo yo, al menos a mí me costó mucho, digamos, sí, como decía Yarita, tengo la idea. Por eso, digamos, en otro de los apartados venía y decía, eh, qué, qué conozco y qué aprendí en la primera y Sí. última columna. Entonces yo decía, y para mí era como decía doña Leida, tenía esa similitud. Ya, y yo conozco esto porque esto es como nos lo han explicado tal vez en el catecismo o cómo lo hemos vivenciado nosotros por medio de
los acompañamientos que nos han dado Senacate en las formaciones, y es muy similar a lo que en sí el texto aprendí uno, digamos. Entonces yo no tanto aprendí, sino que como que reforcé, Ujú, reaprendí ujú, o reforcé. No lo vi tanto así porque era casi, o sea, era algo similar, digamos, a lo que nosotros estamos viendo hoy en día, pero era un reaprender, un refresco, como volver a educarse en el tema, digamos. ujú. Porque una palabra que ahorita se me escapa, venía yo, ¿y esto qué significa? Y me voy de un solo a buscar en el diccionario a ver qué era, qué significaba esa palabra. Y lo que significa es hoy en día. Y yo veía aquella palabra y ¿qué será eso? Decía, ¿ves? Entonces habían como términos muy propios de la época. Ujú, Como a componerse que esté bien y todo, y para nosotros en nuestro contexto, en nuestra interculturación actual es el pura vida. Me Ujú. siento bien, estoy bien, pero para ujú, nosotros hoy actualmente es el pura vida. Entonces, ¿ves? Entonces términos así muy propios de la época de que lo hizo don Emilio y al tiempo de nosotros, ¿verdad? ujú, claro. Ahora que dice diccionario, por ejemplo, está si en algún momento lo pueden conseguir, también sería importante. Sería bueno también actualizarlo, pero bueno, es una buena herramienta. El diccionario para la catequética de Mm. las ediciones Paulinas. No es tan fácil de conseguir, pero si en algún momento lo pueden conseguir, vale Pero la pena. por ahí podemos tener un intermediario que lo estoy viendo y es el único varón, entonces tal vez ahí nos avisa y nos dice cuánto y vemos cómo. Voy a ver dónde se consigue, sí, primero, porque sí, sí es un poquito difícil conseguirlo, pero sí vale la pena. Porque, digamos, lo peor, ya incluso hablando más a nivel general, pero, pero también hablando del mismo texto de Alberich, lo peor que uno puede hacer es quedarse con, sí, sí, yo más o menos creo que significa. No, lo correcto sería hacer lo que hizo Ruth, ¿verdad? No, si no entiendo una palabra, a uno mismo le pasa, ¿verdad? Por más que uno haya leído y estudiado y reflexionado y términos técnicos inclusive, hay que ser humildes y de repente, no, y aquel término mejor voy a ir a revisar, voy a revisar en el diccionario a ver qué significa, o voy a preguntar qué significa exactamente, porque puede ser que no. Por ejemplo, hoy en la mañana con el padre Rodolfo estábamos ahí viendo una publicación en Face y decía palabras que en Costa Rica se usaban antes mucho más y ya casi no se usan. Entonces venía faruscas. Entonces el padre Rodolfo, eso es como, como el que no tiene nada. Y entonces vimos ahí la definición y decía otra cosa, ¿no? Faruscas es el que aparenta, pero no tiene. Ah, Y yo me parece que acuerdo que mis abuelitos decían, mira, ese Faruscas, ¿verdad? Ese es un Faruscas. Y entonces nos llamó la atención porque yo también pensaba lo mismo que el padre Rodolfo. Y nos llamó la atención que teníamos esa idea, pero no era tan correcta. La anduvieron cerquita, sí. ¿Sí? O yo le decía también al padre, aquí, sobre todo en Guanacaste, ¿verdad? Anda toda chalana, ¿verdad? Y eso usted se lo dice a alguien de otro lado de Costa Rica y no van a entender, ¿verdad? Más o menos podrían tener una idea, pero no van a entender. Bueno, no es meterles miedo ni meterles presión, pero del 11 al 15 quiten el 11 porque ya pasó y quiten el 15 porque no creo que se vayan a sentar el 15. o sea, 2 días. O sea, les quedan 2 días. Martes, miércoles y jueves, entre comillas. Sí, con- ¿Quién sabe, doña Leti, cómo irá?
Yo creo que ella iba bastante avanzadita porque en la tutoría anterior ella más bien nos había dado ideas a Yarita y a mí cuando estuvimos comentando poco, digamos, de lo, de lo que, bueno, nos quedamos ahí conectadas, digamos, y nos pusimos a comentar y a hablar todo, digamos, cómo nos estaba yendo y entonces Yarita hizo sus dudas, yo también aporté las mías, ella unas, entonces entre las dos tomamos ideas y ella nos aclaró varias cositas, digamos, de los instrumentos, digamos. Nos dio como una media guía, digamos, ahí para, Ah, muy bien. sí. Por cierto, pedirles disculpas porque yo le decía a Cinia el martes pasado que estuve allá en el Senacat que yo pensé que ella tenía que mandarme el link Ajá. y no, era el mismo link para la Sí, tutoría. Entonces por eso no me... Es más, me quedé aquí. Estaba aquí en este mismo escritorio sentado y me quedé esperando y yo qué raro. Y no le escribí porque me dio pena, y ya había salido del trabajo, ¿verdad? Y entonces después me dice, padre, ¿cómo fue con la tutoría? Y le digo, mal, mal porque no me conecté. Y me dice, no, pero ellas sí se conectaron. Ah, bueno. sí. Sí. ¿Algo más? Ya lo terminaron de leer, sí, el libro. Sí, sí, ujú. Eso sí. Ah, ok. Sí. No, y inclusive es bueno, más allá del curso, ¿verdad? Más allá del Incotep, para el mismo trabajo de catequesis, ¿verdad? Sí. Una buena base, un buen fundamento para, el- Sí, eso sí, padre. para la Excelente. labor catequética, Ujú, para ujú. la formación también. Sí, que eso era lo que yo le decía, muchas de las cosas, digamos, tal vez no en el vocabulario así, pero sí eran algo propias, digamos, de lo que actualmente estamos llevando, digamos, en medio del proceso de todo, digamos, para aprender y reforzar. Y sí se hablaba del catecismo y hasta del directorio general, digamos, sí Ujú, Sí, hacían, sí lo mandaban a uno, lo referenciaban, digamos, a uno ujú, a ciertos numerales del catecismo y del directorio. ujú. Inclusive es interesante ver en la obra de Albrecht, no solamente en este libro, sino en otros libros que él dejó, porque ya falleció, mucho de lo que tenemos aquí en Costa Rica, en la organización de la catequesis y en nuestra reflexión catequética, se lo debemos a él, ¿verdad? muy bueno es, muy bueno. Sí, sí, él falleció en el 2022. Ah, no hace mucho. Estábamos en el, Sí, en el no, no, 2022. estábamos en el Congreso Internacional de Catequesis allá en Roma. Ajá. Justamente estábamos en el Congreso cuando nos dijeron que había fallecido. ¿Algo más? No, terminar de rellenar. Bueno, si en estos días que les quedan, ¿verdad? ¿Tienen alguna otra duda, alguna inquietud? Con muchísimo gusto, ¿verdad? Ahí tienen el número. Todas tienen mi correo, ¿verdad? Sí, para enviarme el... Sí, Sí, señor, ahí porque aparece. sí, donde Ok, se nos hacían las explicaciones de lo del instrumento, la fecha y todo, ok. ahí insertaron el correo suyo que es AA, Mis iniciales son. sí, pero Ujú. las dos primeras A, doble A, Sí, Andrés sí, Alonso. sí, Ah, Alonso. sí, Alonso. sí. Yo me puse Ruth del Socorro porque ya sí fui inscrita. Ah, Bueno. Ruth del Socorro.
Mi mamá se llama María Selmira del Socorro. Imagínense. Es que a mí mi mamá, como era el primer embarazo, me había ofrecido a San Ramón y me iba a poner Ruth Ramona. Págale el nombre. Ruth Imagínense Zamora. cuando me llamaran que me dijeran Ruth Ramona Romero Méndez. Y ya después mami estaba ahí, la estaban viendo ella y llegó la señora del registro y le dijo, ¿cómo van a ponerle a la niña? Entonces, yo sé que es Ruth, le dice mi papá, porque fue a papi que le preguntaron. El segundo nombre es que no. Ya, y póngale Ruth del Socorro. Ah, No le salió bien. algo, pero ya imagínense, no, ya que lo llamaran a uno en una graduación o que vaya a retirar unos medicamentos al hospital y que sea, ay, Ruth Ramona Romero Méndez. Sí, no. ¿Qué salvaba, papuchito? Le digo a mi papá. La salvó, ¿eh? Algo me salvó, algo, un poquito por lo menos. Le digo. Pero sí, Pues, sí, Y todo lo han podido hacer en la computadora, me imagino. yo sí, 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 señor. ok. Sí, eso sí. Lo que sí es, digamos que como decir los cuadros, sí los pasé a hoja horizontal. Ujú. Sí, porque se empezaba a así escribir como como que se me desconfiguraba mucho, digamos, entonces lo puse no en alcanza. horizontal. El, el único señor que está, bueno, el único varón que está, no sé si era señor, ya me lo mandó el trabajo. Qué bárbaro. Sí, ahora el viernes, creo. ¿Qué dije? No se conectó Mm, la vez pasada. No. no, ni la Mm. primera, padre. No, ni la primera. La primera tampoco, ¿no? Yo la vez pasada no pude porque aquí estuvimos más de 10 días sin internet. Híjole. Más de 10 días estuvimos sin internet, entonces no podíamos Ujú. comunicarnos. Bueno, y Ruth del Socorro ya me lo mandó también. Sí, ya, No, yo ahí no. estoy. Mis resúmenes son más grandes que los resúmenes, padre. Sí, Johnny Gómez. Ah, no, Johnny Gómez no. Oscar Úbeda. Sí, no. Oscar Úbeda me lo mandó. Esperen para ver. Ah, no, no, ese es otro. Sí había alguien más en el grupo que había dicho usted, pero en la primera tutoría, pero no. Y en el chat, digamos. No, les mentí. Otro Es otro grupo. curso, sí. Pero creo que más bien en ese solo estaba él. Entonces, por eso no había tutorías. Mm, Sí, no, es el cuarto curso ujú. de catequesis. De Pedagogía, catequética. sí, pedagogía catequética se llama. Pero sí, en este había otra persona, vamos a ver. Sí, 7 miembros. Es más, dos más. Siete. Sí. Sí, usted había dicho que eran Ah, no, 7. una más. Estábamos nosotras cuatro, doña Leida, doña Leti, Yarita y yo. Sí, no, una persona más, porque el otro es el Incotep. Y quién sabe quién sería. Y ese señor de Limón es de otro curso. Muy bien. Bueno, si no tienen alguna otra inquietud, les queda la noche de hoy para seguir el Sí, trabajo. exactamente.
agradecerles la paciencia y los trabajos también desde ya, ¿verdad? Yo sé que, como les decía hace un rato, tienen muchas ocupaciones en la casa, en la familia, en la parroquia, Sí, pero bueno, así me también hace. lo que cuesta se valora. Está bien, gracias, padre. Bueno, gracias a ustedes. Ujú. Les regalo la bendición. El Señor esté con ustedes Con tu y espíritu. la bendición del Dios que es amor y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y los acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Bueno, muchas gracias. Que Dios lo Buenas guarde. Que los acompañe. Buenas Gracias. noches. noches, Amén, Qué bueno. igual. padre.